Muy buenos días, queridos televidentes. Soy Manuel Escalante desde Santo Domingo, República Dominicana. Me acompaña, como siempre, el co-conductor y coproductor de Conexión Global RD, Víctor Tineo, quien les saludará en un momento. Gracias por la gentileza de su sintonía y quédese ahí, que vamos a tratar un tema súper interesante, precisamente con respecto a la crisis rusa y Ucrania. Tenemos un invitado de excepción que usted no se puede perder. Bienvenido, Víctor. Muy buenos días, Manuel. Muy buenos días a nuestros amables televidentes. Hoy es un día especial realmente porque tenemos al maestro Giovanni Báez con nosotros. O sea, entro de inmediato porque tenemos que aprovechar el tiempo. Y ustedes conocen al maestro Giovanni Báez, que es un diplomático, es director de la Escuela de Diplomacia y Servicios Internacionales de la Universidad Católica de Santo Domingo. Además, conocedor de todo el tema del Caribe y todo el tema de la geopolítica a nivel internacional, doctorando ahora en estudios comparados del Caribe, lo cual indica que siempre está aprendiendo para comprender lo que pasa a nivel global. Maestro, muy buenos días. Muy buenos días. Y quiero primero agradecerle la invitación y esta oportunidad de poder compartir con usted y con el público. Bueno, ya Manuel había dicho que en realidad comprender y entender el tema de Ucrania, ya había conversado sobre la crisis ruso-ucrania. Y entonces, maestro, para ponernos en contexto, para hablarnos de por qué, cómo hemos llegado hasta aquí, nos gustaría que usted nos aclarara un poco qué pasó, por qué guerra en este siglo después de una pandemia. Bueno, determinar razones específicas sería un ejercicio muy complejo y yo diría también un poco contradictorio. Pero yo preferiría iniciar hablando específicamente de que lo que nosotros estamos viendo era algo que se iba, vamos a decirlo, formando, desarrollando en los últimos meses, si no años. Si nosotros tomamos como referencia lo que sucedió en Crimea, específicamente entendiendo a Crimea como parte de lo que es el antiguo territorio de Ucrania, y de lo que es igual la zona del Donbass, lo que es Donetsk y Lugansk, que son zonas que están en conflicto del 2008 por tensiones políticas prorrusas. Pues entonces estamos hablando de que es una zona en conflicto, de que es una zona que tiene sus tensiones de manera inherente, y a eso me refiero específicamente por razones históricas para Rusia. Si nosotros vemos parte del territorio de Ucrania, lo que era antiguamente, lo que fue para Ucrania, Crimea, ahora territorio anexado, parte, yo diría, federativa de Rusia. Lo mismo Sebastopol y específicamente ya a partir del 2014 y todo el tema del referendo, pues entonces esas transiciones hablan de tensiones no solamente políticas, sino también étnicas y geográficamente hablando, en sentido geográfico estratégica, ¿no? Esa salida, más allá del mar de Azov, directamente hacia el Mar Negro, pues entonces es un tema también de carácter estratégico geográfico. Pero entonces nos trasladamos más hacia el norte, hacia la zona, como mencionaba, del Donbass, específicamente a lo que se conoce como provincias, ¿no? De Donetsk y de Lugansk, que son mayoritariamente rusas, que son también prorrusas, y después de todos los procesos vividos a partir del
13, 14, pues están aspirando con ese movimiento nacionalista, pues cada vez más hacia el este, cada vez más hacia Rusia. Étnicamente son rusos de manera aplastante. Estamos hablando de que entre el 85 y 95% de la población es de origen ruso, ruso parlante y étnico ruso, culturalmente ruso, pero también hay un componente de proximidad geográfica que también hay que tomar en cuenta. Eso ha sido una lucha, me refiero a la región del Donbass, que ha llevado a Ucrania a luchar contra esos movimientos separatistas de la región del Donbass, específicamente del 2008-2009 hasta la fecha, y que se ha exacerbado a partir del 2014 específicamente con el tema de esos movimientos secesionistas o separatistas. Maestro, ¿cómo se explica que la comunidad, la comunidad internacional no haya previsto esto y haya discutido de manera lo más abierta posible esta crisis del Donbass, sobre todo, que quizás pudo haberse resuelto sin que se haya llegado a estos límites a lo que se ha llegado? Es una zona que del todo no es entendida. Creo que hasta donde llegan los intereses de Occidente se han concentrado más específicamente entre los interlocutores de Ucrania, entendiendo que la región de Donbass sigue siendo una zona de influencia y perteneciente todavía a Ucrania. Obviamente, si lo vemos en un ángulo, es una guerra que lleva al desgaste, es una guerra interna que cuesta, que desgasta y que también significa para Ucrania específicamente una lucha también contra los intereses rusos. Por ende, hay un tema de constante tensión entre Rusia y Ucrania, que se ha exacerbado porque se ha promovido desde el 2014 el apoyo occidental a los gobiernos pro-ucranianos, pro-nacionalistas, gobiernos nacionalistas ucranianos, que también ha tenido su cuota de polarizar un poco lo que es la dinámica de cualquier estrategia diplomática entre la comunidad internacional y los dos interlocutores. Me refiero específicamente a Rusia y a Ucrania. Posiblemente el profesor Giovanni Zelensky se confió más de lo que la comunidad económica internacional estaba dispuesto, sobre todo de Occidente, hablamos de OTAN y los países de la Unión Europea, dispuestos a dar. Quizá él sobredimensionó lo que él interpretó como un apoyo. Sobredimensionó, perdón. Lo que él consideró un apoyo seguro de toda la comunidad de Occidente, la Unión Europea, la OTAN, da la impresión, ¿no? Daría la impresión, pero hay otros factores. Debemos de recordar que al momento el gran exportador de más del 80% del gas que consume Europa lo es Rusia, específicamente por medio de la compañía Gazprom, que es una de las principales compañías rusas en términos de no solamente explotación, sino también de distribución de hidrocarburos. Y prueba de eso, obviamente, lo que significa a nivel estratégico para Europa. Se ha hablado mucho desde el año pasado que se habla de manipulación del precio del gas hacia Europa,
que superó los $1.600 el metro cúbico. Y obviamente estamos hablando de volúmenes extraordinarios de metros cúbicos. Estamos hablando de que se exportan hacia la zona algunos 60, 70 millones de 1.000 millones de metros cúbicos de gas. O sea, volúmenes impresionantes realmente. Por las vías de Gazprom que pasan por Ucrania. Entonces ya ahí hay un tema, es un balance complejo. O sea, desde hace años se le han impuesto a Rusia, específicamente a partir del 2016, medidas con respecto a las transacciones financieras internacionales que vuelven de nuevo a retomarse. Se le ha prohibido inclusive en los fondos internacionales para préstamos, específicamente al FMI. Y Rusia ha ido poco a poco creando toda una planificación para ser menos dependiente de esos recursos que la comunidad internacional o organismos internacionales pueden ofrecer. Y en específico a lo que ha hecho a acelerar y diría estrechar estratégicamente las relaciones con China para un sistema financiero más autónomo, crear comerciales. Bien. Profesor Giovanni, la pregunta del millón es, con la que comenzamos esta grabación, este programa. En el siglo XXI, ¿cómo se puede interpretar una invasión? Que ya, por ejemplo, Crimea, ya sabemos los resultados. Ahora se apuntó a las dos provincias que la convirtieron en república, en teoría. ¿Cómo es posible? ¿Cómo con sociedad del siglo XXI? ¿Cómo podemos entender, interpretar qué mensaje nos está dando esta situación? Fundamentalmente de invasión, porque el que está invadiendo es Vladimir Putin y Rusia. Ellos son los invasores, fundamentalmente. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? Y en ese mismo sentido, Manuel, me gustaría que ahí recogiera también, esto pudo evitarse, la ONU pudo jugar un papel diferente, el Consejo de Seguridad, Europa, ¿habría que llegar hasta acá? Bueno, a mi entender, la comunidad internacional, retomo lo que dije con anterioridad, a Rusia no se le entiende del todo. No hace quizás 2 días oí el comentario de un antiguo alto mando de la CIA, decir que en la última decisión de Putin, en el caso de Ucrania, hay temas que son también no solamente políticos y geoestratégicos, sino también emotivos. Y parece ser que toma decisiones en base a las emociones. Yo no estoy del todo de acuerdo, porque ya hemos visto varios ejemplos de parte de Putin, específicamente el caso de Crimea es uno de los más claros y los más recientes, y obviamente cuando nosotros vemos la guerra liberada en Chechenia y otro espacio en el Cáucaso, específicamente Georgia, pues entonces no nos debe de sorprender de que se trata de un modus operandi. Y eso apunta más que todo a una debilidad de la comunidad internacional en poder ser un ente restrictivo o más que todo previsorio para evitar y poder detener ese tipo de acciones. Pudiéramos nosotros caer quizá en el campo de la especulación, pero la realidad es más allá de cualquier principio del derecho internacional, son
ataques que pudieran verse como, por parte de la comunidad internacional, como evitables dentro del concepto de la guerra preventiva, pero la guerra preventiva es un campo amplísimo y hasta punto inexacto, que hay demasiados temas, como decía, el tema de la proximidad el tema de la proximidad del Estado ruso a esos otros estados, pues dificulta cualquier acción de la comunidad internacional. O sea, Bien, vamos, profesor, nos están informando que el tiempo se agotó del primer bloque. Vamos a nuestro compromiso comercial y volvemos en breve con Giovanni Báez Aufán, diplomático, para que completemos la pregunta que le hizo Víctor. Quédese con Conexión Global RD. Seguimos aquí con Conexión Global RD y nuestro invitado especial, Giovanni Báez, diplomático, doctorando en Relaciones del Caribe, un estudio comparativo sobre las relaciones del Caribe y conocedor del tema de la geopolítica y la geoestrategia a nivel internacional. Y estamos ante una situación a la que todos nos llama la atención: cómo es posible que en pleno siglo XXI estemos hablando de guerras. De guerra y de invasión. Porque y entonces, ¿dónde queda la comunidad internacional, en esencia? Entonces, usted nos estaba ayudando a entender, maestro, sobre el tema de si esto se pudo prever o no, si la comunidad internacional pudo jugar un papel más activo en ese sentido. Y entonces usted nos estaba hablando al final del bloque anterior sobre esa parte y nos gustaría que nos ayude de alguna manera a comprender esto. Bien. Hace unos instantes mencionaba sobre el papel de la comunidad internacional y las diferentes figuras dentro del derecho internacional, y mencionaba precisamente la guerra preventiva. La guerra preventiva no es una opción. Obviamente las negociaciones, pero como decía, hay tantos intereses de por medio. Hace también unos instantes mencionaba la participación estratégica que ha sido la punta de la lanza del presidente Putin, del Estado ruso, en todas las negociaciones que han sido el gas. El gas es uno de los principales, si no es el principal producto de exportación energético de Rusia, y es para Europa fácilmente un 80%, un 85%, el recurso que compra en su totalidad la Unión Europea. O sea, me explico. Depende en más de un 80% la distribución y la venta del gas ruso, específicamente por medio de la compañía Gazprom, que cruza en el mismo corazón de Ucrania para mantenerse funcionando la Unión Europea a nivel energético, a nivel de consumo del gas. Entonces ya es un tema geoestratégico relevante. Tenemos entonces un elemento, el gas natural, tenemos por otro lado el territorio de Ucrania, y tenemos por otro lado, obviamente, Rusia, que puede abrir y cerrar la llave o medio distribuir más o menos la cantidad que desea, y igualmente jugar con los precios. De hecho, precisamente desde diciembre del año pasado comenzaron a surgir acusaciones de que Putin estaba utilizando el gas natural como parte de una estrategia contra la Unión Europea, y específicamente ha sido uno de los temas más
¿cómo puedo decirlo? Discutido el tema del gas natural específicamente. Nosotros entendemos lo que hay en el medio. Alemania y otros países europeos participan en aproximadamente un 6% en esa compañía, Gazprom. Pero sus inversiones han ido aumentando con una segunda línea que evitaría el cruce hacia Ucrania, que sería por el Mar del Norte de El Nord Europa. Stream 2. Específicamente el Nord Stream 2, que pasaría, Que está como bien dice detenido, ¿no? Manuel, Actualmente. que ahora está detenido, pero que en sí significaba una ficha más en el tablero y que motivó de hecho a Alemania a garantizarle a Ucrania hasta aproximadamente el año 2024-2025 el uso constante de la vía de Gazprom por Ucrania. Obviamente esa participación de las inversiones de Occidente en esa nueva línea pues también alivia un poquito la dependencia y la presión que ejerce la compañía Gazprom a la Unión Europea. Pero Profesor no deja de Giovanni, ser, ¿podría sí, pero no deja de ser Rusia, un elemento en la importante persona de... Perdón? que no deja de ser un elemento importante para Sí. cualquier negociación. Me estoy preguntando, profesor Giovanni, ¿podría Rusia, a través de Putin, su equipo, vamos a decir, estratégico, para no creer que él está solo en esto, decidir no suministrar gas a Europa con el contrato, los pagos al día? ¿Puede decidirlo el presidente Putin? ¿Decidir qué? No suministrar el gas a Europa, por ejemplo, si apoyan a Ucrania. De hecho, todo apunta a que se mantiene la fluidez del suministro. O sea, no se tiene ninguna intención de recortar ni tampoco de darle un giro completo a la llave y cerrar, todo lo contrario. Sí. De hecho, se ha garantizado estabilidad de precios, por eso menciono el tema del gas, porque es el tema, es la ficha de negociación. Es el tema neurálgico. Se habla mucho también del acercamiento de la Unión Europea hacia los espacios de los estados bálticos. Y es una realidad, o sea, cuando Putin menciona de que están en su patio y de que la OTAN está apuntando tan cerca hacia Rusia, es una realidad. Y no es una manera alegórica, la realidad es la siguiente. Los estados que pertenecían a la antigua Unión Soviética, que se encuentran en la Europa del Este, la mayoría está siendo, con excepción de 2 o 3, siendo absorbida precisamente por la Unión Europea. O sea, han pasado a ser estados de la Unión Europea desde a partir del año 1996 y Ucrania es uno de los estados pendientes y que obviamente sabemos desde las negociaciones a partir del año 2008-2010 y ya la firma para hacer esos procesos de transición que iba a tomar lugar hacia el año 2014, que se ven detenidas de una manera, como todos sabemos, por interferencia de Rusia. O sea, es un tema también de cómo los estados que pasan a ser una zona de tolerancia estratégica para Rusia, específicamente con el tema de la OTAN, pasarían a ser estados, estos estados del Báltico, pasaron a ser de estados potencialmente de tolerancia a estados que ya no lo son. Son estados que la Unión Europea y significan una pérdida de influencia estratégica para Rusia. Y Ucrania
es el último remanente de los mismos, igual que Bielorrusia, pero Bielorrusia claramente está alineada con Rusia. Pero fuera de Belarus, Ucrania y es la perla, es donde pasa el gasoducto, es sumamente rica en recursos como recursos minerales, pero también es sumamente rica En en granos, recursos agrícolas, sobre todo sí, granos, uno de los granos, principales productores de grano del mundo de y le trigo, aseguraría, sobre todo de trigo y cebada. exactamente, le aseguraría a Rusia en una época en que se habla no solamente de crisis económica para Rusia, sino también de una posible crisis alimentaria en no muy largo plazo. Entonces le asegura a Rusia su producción, le repunta su producción de trigo. Pero vuelvo y digo, no, estamos hablando de una guerra, pero siguiendo el ejemplo de Georgia, siguiendo específicamente el último ejemplo que nosotros vimos en Crimea, no creo que se trate de una ocupación militar a largo plazo. No pueden darse el lujo de hacer una operación de largo plazo, sino más bien asegurarse del territorio para hacer una transición segura a nivel político. Pero no Maestro, vemos dónde, no vemos dónde. maestro, hay quienes dicen, hay quienes sostienen que los europeos y los americanos, sobre todo los Estados Unidos y Canadá, en el ámbito de América, arrojaron a Zelensky y a Ucrania a los lobos, por un lado. Y por el otro, Henry Kissinger dice que lo que debió hacerse con Ucrania es que fuera un puente y evitar esto. ¿Usted está de acuerdo con esto? Sí, no con la metáfora de los lobos, pero la crisis de Ucrania es típica de los países que se encuentran en una geografía de transición. Tienen un pie en una parte, otro pie en otro, son ricos, algunos de ellos cuando son ricos en recursos, pues son parte de interés de muchas potencias y desafortunadamente en este caso, específicamente Ucrania, Ucrania la han ido desmantelando. Vemos, hablan de que si ha sido un éxito o será un fracaso la operación de Putin. Yo digo que ya comenzó ganando en un sentido. Olvidémonos lo que piensa la comunidad internacional. La comunidad internacional vio con asombro lo sucedido en, en la zona del mar de Azov, con Crimea y Sebastopol. E igual vio con asombro y parece haber olvidado lo que se hizo en la zona del Cáucaso, específicamente Georgia y Chechenia. Igual, las otras partes que específicamente han pasado a ser como Dagestán, países satélites que no fueron ocupados y que no han vuelto a tener un asomo de autonomía. Entonces, maestro, en ese sentido, estaríamos hablando de que se está enterrado el derecho internacional. Lo estamos enterrando. ¿Hacia dónde vamos en un mundo donde no haya reglas de juego claras? No, primeramente quiero decir algo. El hecho de que esté tan cerca de Europa, no creo que se pueda dar el lujo de perder. Voy a terminar la idea. Rusia obtuvo ya parte de lo que quería. Yo diría que sí, la negociación, el hecho de que la OTAN no esté ahí, el hecho de que sea un país neutro, pero más que todo, el hecho de que haya hace quizás 10, 12 días, no sé bien, reconocido como Estado tanto a Donetsk como a Lugansk, ya es un golpe duro, ya diría que es una movida maestra. La guerra
no creo que sea a largo plazo, sino a corto plazo. No puede ser una invasión, una ocupación, sino más bien asegurarse el territorio para hacer una transición de carácter política. No podemos hablar de que es el fin del derecho internacional público o el fin de la comunidad internacional, sino más bien deja claras cuáles son sus debilidades. Yo mencionaba hace poco el tema del derecho de guerra. Hablaba de la guerra preventiva, pero lo hacía como una manera de contraste. No creo que haya ningún mecanismo real en la comunidad internacional para evitar una avanzada y sobre todo cualquier mecanismo ante la comunidad internacional ahora mismo con la crisis que existe en la dinámica multilateral, lo que ha quedado demostrado de algo, y lo vimos, por ejemplo, con el presidente Donald Trump. Donald Trump no apostó a la política multilateral porque es lenta, alterarse en aspecto. Y el último viso de política multilateral, pues la vimos desafortunadamente para desmantelar el gobierno de Gaddafi. Me corría en 2010, 2011, hace mucho, hace 10 años o más de 10 años. Y el multilateralismo con el liderazgo estadounidense murió en el 2013, cuando Rusia y China específicamente se declararon en contra de cualquier maniobra estadounidense con apoyo del Consejo de Seguridad en Siria. Ese para mí es un punto de inflexión. De que está muerta, no, pero de que estamos viviendo una crisis, sí. Pero debemos recordar que no existen figuras específicas para detener salvo negociación, y ya vemos cuáles son, en parte, algunos de esos factores. Profesor Giovanni, algo que me ha llamado negociación. mucho la atención es eso, precisamente el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Rusia tiene poder de veto. ¿Cómo es posible que un país interesado en intervenir otro siga teniendo poder de veto dentro de un organismo tan importante como es el Consejo de Seguridad de la ONU? ¿No debería la ONU prever eso? ¿O sería a partir de ahora que la ONU va a tener que tomar, digamos, eliminar el poder de veto, neutralizarlo hasta que se defina la situación? Porque Rusia no va nunca a aprobar nada que salga de la ONU que no le beneficie en este caso. Bueno, la Unión Soviética participaba. Es el juego, es el esquema del juego. Se logró negociaciones y se mantuvo una relativa paz. Lo que sí parece ser es que nos aproximamos cada vez más a una polarización de intereses entre Rusia y Occidente. Parece ser un vestigio histórico, pero es más bien algo que está muy vivo. Bien, bueno, profesor, nos informan que tenemos el segundo bloque agotado. Vamos a pasar a nuestra siguiente pausa comercial y volvemos en breve con Giovanni Báez Aufán, diplomático. Gracias por seguir con Conexión Global RD. Les recordamos inscribirse a nuestra cuenta de YouTube. Así mismo, Conexión Global RD, donde colgamos los programas, tan pronto lo transmitimos cada sábado. Ayer, profesor Giovanni, en la tarde, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, habló con Vladimir Putin por hora y media. Según la información que salió al mundo, que no lo dijo Macron, lo dijo uno de sus allegados. Macron dijo solo 5 palabras, de hora y media hablando con Putin. Lo peor está por llegar. Putin está dispuesto a seguir la ofensiva, incluso señaló que podría tomar el control
del país completo. ¿Cómo podemos interpretar esto? Bueno, sin duda es la intención del presidente Putin tomar control de Ucrania completo. De ahí a que pueda es un tema quizá de tiempo, pero es un tema serio. Él no iba a hacer esa operación entrando solamente por la ciudad. Como vemos, ha utilizado todo la frontera ruso-ucraniana, pero también ha utilizado toda la frontera con Belarus hacia el norte. Entonces estamos hablando de que está entrando desde el este y también desde el norte. La intención es ocupar la geografía total de Ucrania y sobre todo tener control de Kiev y así poder lograr cualquier transición que desee, ¿no? En cuanto a negociación. Maestro, hay un punto que nos preocupa a todos. Yo creo que la humanidad entera está muy preocupada con el tema de que Rusia y los Estados Unidos en sí mismos pueden iniciar una guerra que concluya en una desaparición prácticamente de la humanidad por todas las armas nucleares que hay. Un error de cálculo pudiera llevarnos a un enfrentamiento entre las grandes potencias directo, un enfrentamiento directo entre las grandes potencias, diríamos Estados Unidos, la OTAN y Rusia. Un error de cálculo. No creo. No creo que ningún estado tenga esa voluntad de utilizar armas nucleares. Sería un fin súbito de todo. Si el poder de la disuasión el poder principal de esas armas, el poder de disuasión, pero no creo que vayan a utilizarlo, porque sí queda claro que está por hacer todo ese tipo de transiciones en Ucrania para lograr lo que quiere. Y es muy sencillo. Él desea detener por completo la expansión de la Unión Europea sobre los espacios obviamente, cercanos a Rusia. Ya ha perdido mucho y obviamente Ucrania no, al menos con esa zona de tolerancia que ya ganada entre Lugansk y Donetsk, seguro va para más, necesita crear esa zona de tolerancia, necesita crear un espacio para alejar cualquier interés de Occidente, sobre todo la Unión Europea, fuera de su geografía de influencia, sobre todo el tema del gas natural, sobre todo el tema de los puertos con salida hacia el Mar Negro y muy en específico su frontera más hacia el norte del Báltico, específicamente sellar cualquier posibilidad que pueda darse por la frontera hacia el norte con Belarus. Maestro, pero hay un punto. Si Occidente, sobre todo me refiero a los Estados Unidos y Europa, no estaba en disposición de defender a Ucrania, ¿cómo hasta el último momento se negó a pactar, a llegar a un acuerdo con Vladimir Putin, sabiendo que el objetivo de Vladimir Putin él lo delineó claro, porque él lo dijo desde el principio? Si Ucrania intenta entrar a la OTAN, Rusia va a intervenir, la va a intervenir. Si sabiendo esto, ¿cómo es posible que llegara hasta este punto? Eso es lo que yo me pregunto, como que me siento impotente. Si se sabía que Rusia iba a intervenir y tú sabías que no iba a intervenir para defender ese país, entonces, ¿para qué insististe en esta cosa? No sé, me pregunto yo. Quiero entender eso. ¿Insistir en qué? Insistir en no llegar a un acuerdo, en siempre decir que ellos tenían el derecho de entrar a la OTAN.
y no decir, no, vamos a prorrogar eso, vamos a prolongarlo o vamos a hacer que Ucrania sea un estado neutral. Ok, vamos, no vamos a pelear. Pero entonces decir que sí, va a entrar y al final, cuando se arma la guerra, no puedo apoyarte, nada más te puedo mandar unas cuantas armas y demás. Sí. Obviamente lo que mencionábamos al principio, Occidente no ha terminado los actores, ¿no? de comprender la dinámica y sobre todo entender el animal militar y político que puede transformarse Vladimir Putin. Ha dado muestra de lo que es capaz anteriormente por los casos ya mencionados. Y realmente, en honor a la verdad, no entiendo cómo, tomando en cuenta esos antecedentes, no se previó y no se hizo lo necesario, cómo el apoyo de Occidente, sobre todo la Unión Europea, con ese proceso que hay que decirlo literalmente de darle un empuje y una promoción nacionalista a Ucrania sea suficiente. No es suficiente, polarizó la perspectiva de todo y sencillamente se convirtió en un tema más para justificar la ocupación, o la pretensión de ocupación rusa en Ucrania. Profesor Sobre Giovanni, todo, reconocer como Estado a esos dos estados de la región del profesor Donbass. Giovanni, ¿cómo podemos interpretar la posición de China, que incluso ayer, antes de ayer jueves, fue de la que se limitó a no votar? No votó en contra, pero tampoco se abstuvo, pero no votó a favor ni votó, simplemente se abstuvo. Una China que pudiéramos decir que incluso entre Rusia y China hay un noviazgo. ¿Cómo podemos interpretar ese voto, no, vamos a decir ese voto que no le dio China a Rusia en medio de toda una serie de situaciones como la que estamos viviendo? La voy a terminar con una frase parece que fue uno de los ministros de China. Dijo, no somos amigos, somos aliados estratégicos. Es una alianza estratégica. No es una amistad, no es un noviazgo. Sí, es así. Ahora se habla de que habrá una guerra fría, pero maestro, ¿puede haber una guerra fría con Rusia o la guerra fría será Rusia y China de un lado y Occidente del otro? Si nosotros nos vamos a la idea del concepto tradicional y el concepto académico de Guerra Fría, la palabra ideales o intereses políticos entran en juego. No sé hasta dónde China y Rusia tengan esos dos socios tengan ese compromiso. No creo que el mundo se polarice con Rusia y China, sino que ya más bien estamos viviendo una etapa de polarización con lo que estamos viendo. Sobre todo Rusia ha creado una polarización a nivel de la comunidad internacional. Parecería que se convierte en un Estado criticado por el grueso de la comunidad internacional, exceptuando los países que siempre se han mostrado como socios, que están alineados en algunos de sus intereses, caso Venezuela, caso Irán, pero que mantienen, yo diría, una perspectiva también abierta que vale la pena estudiarla, ¿no? Comprenderla. Y en el caso específico, si hay una guerra fría, una polarización, obviamente no hay una guerra fría, sino que hay múltiples, ¿cómo puedo decir? Hay múltiples frentes
China es uno, Rusia es otro. Irán en su propio derecho, por así decirlo, como actor aislado, es otro en Medio Oriente. No son potencias, en el caso no es una potencia en el caso de Irán, pero sí es una potencia regional, no una potencia mundial, pero sí es una potencia regional que debe de tomarse en cuenta. El multilateralismo nos ha enseñado algo. Nosotros vivimos en un mundo cada vez más interdependiente y la sensibilidad que muchos estados han demostrado ante sucesos tan ajenos para nuestra cultura, como sería el caso Rusia-Ucrania, nos ha impactado a nosotros en nuestra economía, sobre todo en el precio de los combustibles. Entonces estamos hablando de que una multinacional, y me refiero al caso de Gazprom, tiene en este mundo interdependiente una capacidad de determinar, junto con el liderazgo del presidente Putin, y digo liderazgo porque no hay una manera de decirlo diferente, se está viviendo se está viviendo lo que se está viviendo. O sea, estamos Profesor viendo... Giovanni, a mí me llama mucho la atención India. India no se menciona en nada. ¿Por qué? Porque ese mutismo, porque ese no me involucro. ¿Qué pasa con India ante una crisis que le puede afectar también? No me atrevo a opinar sobre India. No, realmente no sé cuáles son los motivos que hacen que la India se mantenga un Neutra, podemos tanto decir, al margen. al margen. Tanto al margen. Maestro, hay un punto. Este asunto, cuando, haciendo como un paralelismo, cuando estábamos en la Guerra Fría, era una guerra ideológica y trajo como consecuencia muchísima violencia a nivel global, violencia de todo tipo. Ahora bien, aquí estamos ante una guerra que se da después de una pandemia. ¿Habría problema con la democracia a nivel global, producto de la crisis económica que pudiera desprenderse de esto? Una crisis democrática. Una crisis democrática fruto de la crisis económica que yo pienso que va a venir después de esta situación. Bueno, si algo ha demostrado la democracia en el contexto del capitalismo es que entra en crisis, sale de crisis. ha perdurado mucho el sistema y sí puede haber crisis de poder. Obviamente, cuando se habla de esa fluctuación de los precios, aumento de los precios, sobre todo de los bienes primarios, pues tenemos que entender de que va a haber su crisis de carácter no solo obviamente económico, sino también que va a tener su peso en la popularidad, pero sobre todo en lo que está supuesto de desarrollar el capitalismo, que es una sociedad con adquisición. Bien. Bueno, profesor Giovanni, se acabó el tiempo en Conexión Global RD de hoy sábado. Agradecemos su participación y a usted, querido televidente, gracias por quedarse con nosotros durante estos 45 minutos. Nos volvemos a ver el próximo sábado.